La hermanita está bien.
Listo, creo que, bueno, ahí estoy. Hay que te avisen, ¿no? Si ya se escucha. Entonces, bueno, para el 2020 de estos recién nacidos con peso menor de 1251 van a desarrollar hasta en un 65% retinopatía del prematuro y menores a 1 kilo, hasta el 85% desarrollarán una forma grave y severa de retinopatía del prematuro. Vamos a ver la que sigue. Estos son números de México en el censo de población del 2020. Tuvimos 126 millones de población, 2 millones de nacimientos. De estos 2 millones, 20.900 eran prematuros de bajo peso. De estos van a sobrevivir aproximadamente el 60%, 8.779, o sea que tenemos alrededor de 9.000 pacientes con potencial enfermedad que deberían estar siendo revisados, 9.000 prematuros a nivel nacional, que pues no nos dan los números como para haber visto a todos, ¿no? Esto es, por esto es muy importante conocer la enfermedad y el diagnóstico. Dale a la que sigue. Además, nos va mal. Si comparamos entre Europa, América Latina, Asia y África, o sea, nos vamos con una muchísimo mayor prevalencia de ceguera secundaria a retinopatía del prematuro. Esto es muy importante. Hacia el 2013 se modifica la Ley General de Salud en el artículo 61 y nos dice que a la cuarta semana de vida tenemos que tener una revisión de un tamiz oftalmológico con una revisión de retina. De esta manera, detectando y tratando cualquier enfermedad que nos pueda llevar a la ceguera prevenible del niño. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier paciente, cualquier niño que nazca en la República Mexicana, a la cuarta semana de nacimiento se le tuvo que haber visto la retina. Dale, la que sigue, un poquito ya de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces vamos a ir conociendo el crecimiento de los vasos, el crecimiento de la de la retina, perdón, y la vasculatura de la misma. Más o menos tenemos una regresión de la vasculatura fetal hacia las 13 semanas. Hacia las 26 semanas ya empezamos a tener las edades de riesgo en los prematuros, porque ya vemos que hasta de 25, 27 semanas están sobreviviendo, y hacia las 36 semanas vamos a tener un boom angiogénico porque vamos a tener la vascularización completa de la retina nasal. Y hasta las 40 semanas vamos a tener que se completa la vascularización retiniana del lado temporal. Sin embargo, la maduración vascular va a continuar durante la vida extrauterina hasta los 4 o 5 meses postnatales. Entonces, mientras más pequeño sea el prematuro, mucho más riesgo porque va a tener mayor rango de retina periférica avascular. Sin embargo, es importante recordar estas dos fechas porque vamos a tener justamente esta sobreexposición de factores de crecimiento vascular. ¿Qué necesitamos para tener un bebé con una enfermedad? Pues que primero que sea prematuro, que se va a definir como un paciente que no complete su desarrollo vascular retiniano pues en el embarazo, y niveles elevados de oxígeno. Esto ya, como lo comentábamos, se conoce desde el 53. Estos van a interrumpir el crecimiento vascular normal, va a ser sustituido por un tejido mesenquimatoso que va a proliferar y que va a finalmente darnos la famosa línea de marcación que nos va a servir para estadificar a nuestro paciente. Este es el artículo original que nos hablaba de qué porcentaje de oxígeno va a tolerar el paciente y cuál sería lo óptimo para disminuir la proliferación vascular, y se llegó al razonamiento de que el tope de saturación debe ser de 95%. Esto es muy importante porque en cualquier centro hospitalario donde nazcan bebés se deberían tener blenders para poder llegar a estas saturaciones, pero bueno, sabemos que no es la realidad del país. Dale a la que sigue. Es muy importante esta tablita donde es el análisis del estudio anterior, donde comparamos la supervivencia del paciente prematuro, la posibilidad de parálisis cerebral, pero la altísima diferencia en la proliferación de retinopatía del prematuro. Por supuesto que mientras menos oxígeno le pongamos al pequeño,
pues por supuesto que menos retinopatía va a generar, pero también se nos puede morir, ¿no? Entonces, más o menos el consenso está entre un 94-96% de oxigenación, no arriba de 98, nunca al 100% de oxigenación. Bueno, la razón es que lo voy a explicar un poquito más adelante, pero el oxígeno nos va a parar la angiogénesis, va a ser un mediador, un señalizador de un stop de crecimiento vascular y vamos a tener una retina entonces periférica avascular que sigue secretando factor de crecimiento endotelial vascular. Si nosotros tuviéramos un crecimiento completo, una vascularización de la retina completa, sin esas paradas que nos da la activación de tener oxígeno, no habría ninguna proliferación vascular. Sin embargo, al tener todas estas cejas periféricas de áreas avasculares de la retina, tenemos liberación de factor de crecimiento endotelial vascular y tenemos neovasos que van a crecer sobre ese cordón mesenquimatoso y que nos pueden traccionar después la retina, más o menos. Sí, exacto. O sea, lo importante es entender que el, el tener la activación o la retroalimentación del oxígeno nos va a detener el crecimiento vascular de la retina, que va con muchos otros factores, no solamente el de crecimiento endotelial, viene el factor similar a la insulina tipo 1, tenemos otros factores de crecimiento que nos van a llevar a una vasculatura, digamos, normal. Tenemos un stop por la alta concentración de oxígeno, como comenta la doctora, y después ya solamente se secreta el factor de crecimiento endotelial por la retina vascular, perdón, por la retina avascular periférica. Y por eso los tratamientos son ablacionar esa retina avascular periférica para que deje de secretar ese factor de crecimiento endotelial. ¿Sí? Más o menos. Vamos a la que sigue. Entonces, este es un poquito del curso de la enfermedad, cómo tenemos los estadios de la retinopatía del prematuro y cómo vamos a volver a tener justamente estas fechas importantes, las semanas de gestación, que más nos van a dar un riesgo de una retinopatía del prematuro agresiva, hacia la 32-36, que vamos a tener un primer pico de una liberación de muchos factores y donde podemos tener una rápida proliferación de la enfermedad y cómo vamos a irnos ya, si el niño tiene más semanas de avance de la enfermedad, hacia unos estadios avanzados donde podemos ya tener desprendimientos traccionales de la retina. Importante, en el Consenso Internacional de Retinopatía del Prematuro, que se llevó en el 2005, agregan el término de una retinopatía más agresiva o agresiva, que va a tener ciertas cuestiones importantes. Peso de nacimiento menor a 720 gramos,
larga estancia hospitalaria, enfermedades asociadas, NAVGAR bajo, una etnia, ya vimos latinos, y género mucho más a los varones que a las mujeres. Vamos a la que sigue. Y vamos a hablar un poquito de la clasificación. La clasificación general tenemos que entenderla en diferentes estadios y en distintas zonas. Los estadios van a ser el curso natural de la enfermedad y las zonas, pues las partes de la retina que nos va a alterar la enfermedad. Entonces, un estadio 1 va a tener una línea de demarcación entre la retina vascular y avascular, que quedamos que esa línea de demarcación es crecimiento de tejido mesenquimatoso que no debería estar ahí. Aquí lo estamos observando con lupas de 28 dioptrías, que son las más indicadas para revisar el fondo de ojo de un pequeño, ya que nos van a dar un poquito más de periferia, sin tanto detalle, y podemos observar la diferencia de la zona avascular y de la zona ya vascularizada de la retina. Aquí tenemos, ¿no? La parte avascular sin vasos y la parte vascular que llega. El estadio 1, entonces, solamente es observación. Vamos a la que sigue. Después tenemos estadio 2. Tenemos otra vez la diferencia entre una zona avascular y una zona vascular. Sin embargo, este tejido mesenquimatoso ya se engruesa y se ve con mucho más relieve y se le llama, pues ahí, el cordón de separación de estos dos lados. A partir de aquí ya tenemos que tomar decisiones terapéuticas con los pacientes, sobre todo si son pacientes que sabemos que vamos a perderles el seguimiento, que tienen cita en 3 meses en la próxima cita en el ISSSTE o en el IMSS, pues tenemos que dar tratamientos. Si tenemos la posibilidad de una observación estrecha cada semana o cada 2 semanas del paciente, podemos seguir observándolo hasta que tengamos datos de progresión. Un estadio 3, el estadio 3 ya vamos a tener proliferación, que son estas cositas de aquí, que básicamente son ya neovasos creciendo a través de ese cordón hacia la retina avascular. Proliferación fibrovascular extrarretiniana, y en este momento sería lo ideal, el tratamiento de fotocoagulación o los famosos antiangiogénicos. Vamos a ver qué se puede dar de uno u otro. Pero la idea aquí es este crecimiento de vasos a través del cordón de demarcación, de esa línea de demarcación que ya llegan a la retina avascular. Tenemos el estadio umbral, que se va a definir como 5 usos horarios continuos u 8 usos horarios discontinuos de estos vasos que están creciendo a través del cordón de la línea de demarcación, y que esto nos va a hablar de progresión. Si tenemos un estadio umbral, este paciente con estadio 3 se nos va a ir a un estadio 4 en menos de una semana. Tenemos que tratar al paciente, es como un aviso de que hay que dar tratamiento. Si tenemos un estadio umbral, no importa en qué momento, tenemos que tratar al paciente urgentemente con fotocoagulación, justamente para detener esos factores antiangiogénicos, perdón, esos factores vasculares endoteliales y antiangiogénicos además, si los queremos disminuir, pero no solos, porque podríamos generar atracción. Después tenemos ya los estadios finales, que sería el estadio 4, un desprendimiento traccional de la retina periférica. Tenemos la subdivisión 4A si no tenemos la fóvea desprendida, y 4B si tenemos además la fóvea desprendida. En estos estadios, pues ya el tratamiento final pues son vitrectomías, ya cirugías vitreoretinianas. Vamos uno más. Este fue uno de los cambios que hubo en la última actualización del Consenso Internacional de la Retinopatía del Prematuro. Tenemos un cambio en la clasificación del estadio 5, a ponerlo en 5A, 5B y 5C, un embudo abierto, un embudo cerrado y cambios en el segmento anterior del paciente. Además tenemos la enfermedad plus. La enfermedad plus también se cambió su definición en la última actualización de la retinopatía del prematuro. Antes se decía que teníamos que tener neovascularización en el iris, un iris ya completamente atrófico, y además encontrar estos cambios en la retina del paciente. A partir de la última actualización ya no es necesario, simplemente con encontrar tortuosidad y dilatación vascular, además de rectificación de las arterias, en más de 2 cuadrantes, podemos hablar de enfermedad plus.
Y la enfermedad plus es justamente este aviso de que si no tratamos al paciente, se nos va a ir al siguiente estadio. Más o menos la enfermedad plus nos da unas 48 horas de toma de decisión para poder abordar a ese paciente. Dale a la que sigue. Y finalmente, bueno, estas conclusiones, ningún paciente se va a quedar ciego por retinopatía del prematuro sin presentar la enfermedad plus. No hay un consenso general de qué es específicamente o cómo se ve específicamente la enfermedad plus, pero está descrita en todos lados. Tenemos atlas de fotografías de retinopatía del prematuro, sobre todo en la India, donde tenemos enfermedad plus y un montón de fotografías. O sea que es muy difícil no verla, ¿vale? Y esto es un programa de seguimiento de un paciente con retinopatía del prematuro. Podemos ver que si tenemos un estadio 1 en una zona 3, podemos dilatar estas revisiones. Sin embargo, en cualquier estadio, si tenemos enfermedad plus, tenemos que tratar al paciente. Por eso es lo que les comento. La enfermedad plus va a ser como el aviso de que si no lo tratas, se te va a ir. Este fue el último consenso. Tuvimos 34 oftalmólogos de 19 países. Es muy importante porque aquí tuvimos una mexicana, la doctora Castellanos, que formó parte del consenso internacional de la retinopatía del prematuro, donde tuvieron este cambio de clasificaciones, hablando de la zona 2 posterior, de los estadios 5A, 5B y 5C, y del estadio Plus, y uno nuevo que se llamó PrePlus, que es un poquito antes de que esté ya con esa tortuosidad vascular y dilatación venosa. Dale a la que sigue. Y básicamente este es el esquema de las zonas de crecimiento. Tenemos una zona 1 que, pues un tip que daban en algún congreso, es que si uno pone la lupa de 28 en el borde del disco óptico para ver el lado hacia la mácula de ese paciente, todo lo que se vea en esa lupa va a ser la zona 1. Si movemos esa lupa hacia que esté en la mácula y entonces el nervio óptico quede un poco al centro, ahí nos vamos a ver un poquito de zona 2 y todo lo que tengamos que hacer, movilización de la lupa o incluso indentación, ya vamos a hablar de la ceja de la zona 3. También en el último consenso apareció este término que es la muesca, que van a ser de 1 a 2 usos horarios, que se va a ir hacia una zona más posterior. Es importante que cualquier, ya sea estadio o sobre todo clasificación de zonas, siempre vamos a tomar pues la peor, ¿no? La que llegue más lejos es la que se va a tomar como clasificación. Y bueno, ya tenemos a nuestro paciente, ya vimos qué estadio está, ya vimos en qué zonas está afectado. Ahora, ¿cuándo lo vamos a tratar? Esto va a depender y se tiene que personalizar muchísimo en cada una de los pacientes, porque como sabemos, pues son pacientes que van a estar pesando eso, 1 kilo. Entonces, retinopatía del prematuro probablemente sea lo que menos grave tengan. Van a estar sépticos, van a estar intubados, van a estar en las terapias intensivas. Hay que tener autorización de los neonatólogos para poder iniciar tratamiento. Los tratamientos casi siempre va a ser oftalmología, con anestesiología y con neonatología al mismo tiempo. Necesitamos personal oftalmológico entrenado específicamente que sepa dar láser, que sepa aplicar antiangiogénicos en estos ojos que son mucho más cortos que el de un adulto, más o menos 16, 17 milímetros. Contar con el consentimiento informado, porque ya vamos a ver que ninguno de los tratamientos es inocuo. Tener posibilidad de revisión periódicas, porque no podemos poner antiangiogénicos si no sabemos si el paciente va a regresar, y la disposición de antiangiogénicos o los aparatos de láser. Vamos a darle. Entonces, un poquito de la historia de los tratamientos que hemos tenido a lo largo del conocimiento de la enfermedad. De los primeros era el tratamiento con ciclocliocoagulación. Se hacía con paciente completamente anestesiado y pues se congelaban las partes de la retina periférica. Vamos a darle. Esto ya no se hace, teníamos un 77.8 de resultados desfavorables, pero para ese momento que todavía no se tenía la tecnología láser, pues era lo que se podía utilizar. Wow.
Ujú. Ok, bueno, si él tiene buenos resultados, yo creo que está perfecto. No, pues, sin comentarios. Espectacular, qué bueno, pero bueno, sí tenemos que decirlo, es un tratamiento muy disruptivo, o sea, ya no está vigente en la mayoría de las guías internacionales de tratamiento, está más bien como algo anecdótico, pero bueno, de que funcionaba, pues sí funcionaba porque era lo único que se tenía, hasta que apareció el láser. Y teníamos estas grandes zonas de ablación, pero también de destrucción, pues también escleral y también coroidea de esa parte, no solamente de la retina, ¿verdad? Estas complicaciones eran las que teníamos, los draggings maculares, las ectopias maculares, que teníamos una movilización justamente por la cicatrización después de esas quemaduras o congelamientos, quemaduras térmicas tan extremas, teníamos una movilización de la retina. Y esto también aparece en el láser, también aparece en la vitrectomía, o sea que sigue estando vigente esta complicación. Dale a la que sigue. Y tenemos entonces estos fondos de ojo, con estos draggings maculares, que la mácula no está donde debería de estar y que obviamente esto nos va a dar un estrabismo y que si no conocemos la historia del paciente y operamos a ese bebé, pues le estamos dando en la torre porque probablemente ahí es donde estaba fijando, porque no vamos a tener una mácula anatómica. El tratamiento con láser lo podemos hacer por oftalmoscopía indirecta, que es como en la mayoría de los lugares se hace. Se puede dar láser transescleral o se puede dar, vamos a ver un poquito más, dale uno más. Este es un videíto de cómo se pone el láser. Esto es en las terapias intensivas neonatales. Ni siquiera se tiene que llevar al paciente en quirófano si no hay disponibilidad. El láser va en, en el indirecto y mediante una lupa de 28 o de 20 dioptrías, lo que se tenga, se va dando las quemaduras a lo largo de toda la retina periférica. Ahí se está usando además un dentador transescleral para poder llegar a esas partes de la retina periférica. Hay que recordar que pues, este es una ratita de este tamaño con un ojito de 16 milímetros que va a ser muy difícil ver a través de una mini pupila y poner láser, ¿no? Entonces, en lo que te enfocas, pones el lente y además das el disparo del rayo y estás pisándole al pedal, pues sí está complicado. Y así es como va quedando, con todas estas quemaduras, ablacionando toda la retina avascular. Vamos a darle a la que sigue. Tenemos también tratamientos de poder dar este láser en lámpara de hendidura. Mediante, obviamente, enfermería, ayudan a posicionar al bebé y con un lente, un panfundoscopio, un lente de 3 espejos también se puede dar. Por supuesto, es muy complejo, no es tan fácil para el recién nacido, pero bueno, finalmente si no se tiene el láser del indirecto y se tiene más experiencia con esto, también está escrito que se realice. ¿Perdón? No, no, él lo hace con indirecto. Sí, pero sí está, o sea, sí, de hecho, si le das otro, no. Bueno, ese era un videito, ya luego lo busco a ver si se los puedo pasar, pero también así lo dan, está escrito que lo dan. Las complicaciones del láser, tenemos todas estas, que ya las vemos en los pacientes que tuvieron retinopatía del prematuro, que ya llegan a la consulta a los 6, 8 años y que además nos llegan con, pues, ahora los problemas visuales y problemas del desarrollo que tenemos que ayudar. Dale a la que sigue. Y de las complicaciones que más nos van a llamar la atención son las miopías altísimas que van a generar. Esto dependiendo en qué zona. ¿Por qué? Porque estos crecimientos, perdón, estas ablaciones de la retina van a hacer que esa esclera también crezca y entonces como ponerle una anilla, como si le estuviéramos poniendo una banda de retina a un paciente que se nos va a alargar el ojo, lo mismo va a pasar por la quemadura del láser.
y mientras mayor zona, o sea, si ponemos en zona 1, en toda la zona 1 se nos puede ir hasta 8.44 dioptrías, si solo es en zona 2, 5.83 dioptrías. De cualquier manera son miopes, muy miopes. Tenemos entonces los estadios preumbrales, que justamente son estas imágenes las que tenemos que tener en la mente. Cualquier dilatación venosa con tortuosidad vascular es trato. Y si yo veo al paciente y no sé qué tiene, pero le veo esto, tenemos que mandarlo con un retinólogo o un oftalmopediatra, que son los expertos en el área, que estén capacitados para dar láser o para colocar antiangiogénicos. Los estadios, estos preumbrales, otra vez, aquí los tenemos, pero en zona 2 y en estadios 2, como vimos, podemos tener la enfermedad plus desde el estadio 1 y de ahí nos puede proliferar. Dale uno más. Estos son los antiangiogénicos que conocemos. Hay que recordar, tenemos varios estudios que ya nos avalan la utilización de antiangiogénicos en prematuros. Sin embargo, pues no son medicamentos inocuos. Estos medicamentos se pueden encontrar, sobre todo el bevacizumab, se ha encontrado en la circulación extraocular del paciente, o sea, en suero, la podemos encontrar hasta 8 días post inyección, y pues finalmente no queremos bloquear el factor de crecimiento vascular de todo el cuerpo, nada más el de la retina, ¿no? Porque aquí tenemos también formación de arteria cerebral, tenemos formación de muchas otras cosas. Entonces, no son inocuos. Esta es una angiografía con fluoresceína de un paciente que solamente se trató con bevacizumab. Todo esto es retina periférica avascular. Y esta retina en cualquier momento se puede reactivar y puede volver a liberar factores de crecimiento, incluso tiempo después de la aplicación. Por eso, si bien en este momento los antiangiogénicos están siendo un boom para el tratamiento de la retinopatía del prematuro, solamente si tenemos pacientes que sabemos que les vamos a seguir, que sabemos que cada 2 semanas se va a citar a tu paciente y que lo vamos a poder estar siguiendo. En México, el tratamiento actual y vigente y la piedra angular del tratamiento es el láser. ¿Que haya posibilidad de láser y antiangiogénico? Claro que sí, pero en México sigue siendo el láser. Esto es lo que se conoce de los antiangiogénicos. Tenemos recurrencias tardías hasta 19 semanas después de la inyección. Tenemos que utilizar dosis mínimas suficientes. Se dice que la mitad del adulto, pero incluso 0.4 miligramos es la dosis ajustada. Y con esa dosis no hay correlación entre las complicaciones y la disminución de que no sea perfectamente la mitad de la dosis del adulto. Es importante saber que se tiene que poner entre 1 y 1.2 milímetros del limbo, no hacia los 3.5 que conocemos, porque conocemos la anatomía de un adulto, pero no de un prematuro, y que finalmente son agujas de insulina pequeñitas, pero aún así es un cuarto de la aguja, son ojos muy pequeños. Podemos darle al cristalino, podemos desprender la retina, o sea, tampoco está tan fácil, ¿verdad? Dale a la que sigue. Sí, entonces, finalmente, en cuanto a tratamiento de antiangiogénicos, es muy importante que llevar un tratamiento solo con antiangiogénicos todavía no está como una primera opción de tratamiento. Debe ser un tratamiento coadyuvante a la aplicación del láser, por lo menos en el país donde estamos. Estas son más cirugías anecdóticas. Era la cirugía a cielo abierto en estos pacientes con retinopatía del prematuro. Antes de todos los tratamientos que hablamos, se tenía que quitar la córnea, hacer una cirugía vitreoretiniana con vitrectomía mediante esponja y vanas para poder aplicar un poquito o quitar un poquito de las tracciones que habían hacia el cristalino y tratar de que la retina cayera en algún lado, no en un sitio anatómico, pero en algún lado. Esto, por supuesto, que ya no se hace, dale a la que sigue, porque las complicaciones que teníamos en el segmento anterior, pues eran terribles. Solamente un 30% de buenos resultados anatómicos, sin embargo, era lo que se podía hacer. ¿Esto por qué? Porque el vítreo del prematuro, además de tener un problema de retinopatía del prematuro, también los vítreos proliferativos son muy distintos a una anatomía del vítreo normal en un paciente adulto.
Dale a la que sigue. Entonces teníamos todas estas bandas vítreas, todas estas tracciones y estas conformaciones del vítreo proliferante de un paciente con retinopatía del prematuro que hacen que no sea una vitrectomía tan fácil ni que sea lo mismo extrapolar una vitrectomía en un adulto a un niño con retinopatía del prematuro. Llegamos justamente a hablar de las vitrectomías que tenemos. Se reservan solamente para pacientes en estadios 4 y 5, que entonces ya hablamos de desprendimientos traccionales de retina. Tenemos que valorar las comorbilidades del paciente porque se tienen que hacer con anestesia general, son cirugías largas, se deben hacer por lo menos de 25 o ya 27 gauge. 27 ya es como el estándar porque son un poquito más delgadas, pero se habla de 25, de 23 o incluso de 20 sin trócares porque pues antes no había trócares, que se pueda hacer. Es muy importante saber que son vitrectores de ojos grandes, no de ojos de prematuro, entonces entra un pedacito de vitrector y con eso ya estás llegando casi hasta la retina, si son cirugías complicadas y que finalmente en muchas ocasiones es lo que se puede hacer al paciente, pero también a veces entre menos es más. ¿Dónde va a caer esa retina? Solamente se liberan las tracciones vitreoretinianas y esa retina va a caer en su sitio anatómico, pues va a ser muy difícil. Por supuesto que tenemos dragging maculares, o sea, la mácula no va a estar en un sitio anatómico, podemos llevar el ojo a tisis, o sea, realmente son ya esfuerzos heroicos que en algunos pacientes podemos regresar algo de visión, pero en una otra mayoría también pudiéramos complicar ya la estructura anatómica de ese ojo, ¿no? No hablando de la funcionalidad. Dale uno más. Este es un videito de una vitrectomía en un niño con retinopatía del prematuro, por supuesto. Y lo interesante de aquí es ver el tamaño del vitrector y el tamaño de los puertos comparado. O sea, vean todo lo que falta de vitrector por entrar y cómo ya está en el otro lado de la esclera. Entonces son vitrectomías muy complicadas, donde no hacemos una vitrectomía completa, solamente se retiran estas bandas vítreas de tracción que están desprendiendo la retina y que esperamos que la retina caiga en su lugar, no se pone silicón, entonces los taponamientos son muy complicados en estos niños. Y finalmente son las cirugías que se reservan pues para ya los estadios posteriores de desprendimiento, pero lo ideal no sería saber hacer una vitrectomía en un estadio 4 o en un estadio 5. Lo ideal sería que no tuviéramos pacientes en estadio 4 y estadio 5. Lo ideal es que si tenemos un paciente con retinopatía del prematuro que sabemos que se tiene que revisar a las 4 semanas de nacimiento, se empiece a dar el tratamiento y nunca nos lleguen a tenerles que hacer una vitrectomía, ¿vale? Estas son más imágenes de vitrectomías. Como les comento, no es una vitrectomía normal, tiene su gran curva de aprendizaje. Y pues los resultados, claro, hay resultados, no van a ser los mejores, pero tampoco hay otra cosa que se pueda hacer en esos estadios. Un poquito más imágenes de vitrectomías. Y finalmente, lo importante que tenemos que tomar en cuenta es eso. Revisar a todos los niños que estén recién nacidos, hay que saber que tenemos que irlos a buscar nosotros a las UCIN, porque nunca te va a llegar el paciente a tu consultorio privado de 20, traigo a mi niño de 30 semanas de... Entonces, tenemos que ir a las UCINes y si trabajamos en un hospital donde nazcan niños, tenemos que aprender a revisarlos con las lupas, por lo menos para dar la atención y derivarlos a oftalmólogos experimentados que tengan conocimiento en el manejo y en la aplicación y en el tratamiento con láser. Eso sería todo por mi parte.